Hemos hablado sobre cosas internas vinculadas con las elecciones. Corresponde que tengamos una idea clara con la magnitud de la violencia que se ha desencadenado en el Medio Oriente. Ha habido un bombardeo israelí de instalaciones militares de Irán, que es un país que desde hace muchos años mantiene un programa para generar centrifugadoras que permitan enriquecer el uranio, que es el elemento básico para la creación de bombas nucleares. Benjamín Netanyahu había hablado sobre el tema desde hace más de 10 años, diciendo que era inminente que Irán dispusiera de armas nucleares. Finalmente ha procedido a este bombardeo hace 2 días. Este bombardeo ha producido represalias iraníes que contra las expectativas han golpeado en territorio israelí, produciendo destrucción, muertes y heridos. Esta decisión tiene lugar por parte de Israel 2 días después que la Agencia Internacional de Energía Atómica hubiese hecho reproches a Israel por un faltamiento a las reglas que habían sido aceptadas. La Agencia Internacional de Energía era más bien percibida durante mucho tiempo como complaciente con Irán, y este pronunciamiento de ellos sin duda no ha tenido alguna importancia. Pero tiene lugar también en momentos en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trata por su parte de impulsar un acuerdo con Irán para que Irán renuncie al uso militar de la energía nuclear. Y estaba prevista incluso una reunión la semana próxima en Omán, en el Golfo Pérsico. Para entender esta dinámica y las consecuencias que pueda tener, y las consecuencias en particular sobre los palestinos, que, como sabemos, vienen sufriendo desde hace 1 año y medio de la hostilidad militar israelí, causada a su vez por un ataque terrorista del grupo Hamas, protegido por Irán, hemos invitado al ex canciller internacionalista Javier González Orechea. Muy buenos días, señor González Orechea. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que cree usted que los peruanos debemos entender sobre este nuevo brote de violencia que acrecentada, que ha surgido en el Medio Oriente? En primer lugar, que la historia muchas veces se repite. En 1967, con la guerra de los 7 días, o de los 6 días, Israel había también anunciado y practicó la guerra preventiva, así como la ha llamado ahora, el ataque preventivo. Entonces, avanzando sobre las fronteras de Egipto, de Jordania y un tercer país que ahorita no recuerdo. Y entonces, tras 22 meses de la incursión de Hamas en territorio israelí, que demostró la fragilidad, porque estuvieron por células hasta 7 horas en Israel, y que fue un shock ante el mundo, que en cierta medida desnudó un flanco débil de Israel. La Mossad ha demostrado... Servicios secretos israelíes, Mossad, ¿no? Así es. Ha demostrado una capacidad de reconstrucción rápida, porque este ataque preventivo que se ha iniciado, y quizás es un dato casual, pero cumpliéndose los 100 días que el presidente Trump le había dado a Irán como plazo para llegar a un acuerdo con Israel. Sin embargo, Estados Unidos niega haber tenido participación, pero no se puede evitar de pensar que esta es una escalada que compromete directa o indirectamente a todo el mundo, sea en lo político, sea también en lo militar y también en lo económico, porque vemos las consecuencias del alza de los precios, el alza de los commodities, y el petróleo en particular, ¿no? El petróleo en particular, y también porque anoche que hablaba con algunas personas que están en la Unión Europea, varios países habían decretado estado de alerta máxima, que es el caso, me parece, de Alemania. Entonces, claro, uno puede pensar que la guerra que está a larga distancia del Perú no va a tener efectos, cuando sabemos también que hay elementos fundamentalistas y extremistas, porque hay que diferenciar de Irán, que se han infiltrado a través de la zona del Darién,
por ejemplo, del Darién entre Panamá y Colombia, en el Perú en su oportunidad, y que han ido en los últimos años enriqueciendo uranio a los fines nucleares. Y este ataque preventivo, así llamado por Netanyahu, se produce tras un silencio de por lo menos 6 meses, en donde decía que no iba a atacar, y la población israelita, según los medios, le reclamaban por qué no contestar. Y entonces fue parte del engaño que quiso y logró inducir a las autoridades iraníes para producir por oleadas, por así decirlo, este ataque cuyo primer objetivo fue aminorar la capacidad defensiva antibalística de Irán, a los efectos que el shock fuera importante, y después avanzar sobre objetivos militares, también sobre altos mandos, no menos de 20 altos mandos militares. Y terminando con la primera parte de tu pregunta, Fernando, contra científicos comprometidos con la creación de los reactores nucleares. Así es, y con 1 o 2, no está precisa la información en los medios de comunicación, ayatolas también importantes. Ahora bien, algo que ha sido destacado por los analistas internacionales de la prensa seria es que Israel ha tomado extremo cuidado en no dañar a la población civil iraní. Habrá algún caso, pero son sobre todo militares y objetivos de infraestructura militar, nuclear en particular. Una actitud completamente diferente que la que tienen en la Franja de Gaza, en donde para detener terroristas se mata niños, se mata personal humanitario, funcionarios de la ONU y médicos. Se dice que esto es porque el régimen de los ayatolas, instaurado por el ayatolá Khomeini en el año 78, es desacreditado ante su población, que están cansados de estar bajo una dictadura teocrática, religiosa. Y que es por eso que pretenden que el régimen caiga y que Israel no sea percibido como un enemigo. ¿A usted le parece viable, razonable esta hipótesis? Me parece razonable porque al final de cuentas los fundamentalismos en extremo, como es el caso del régimen presidido por el ayatolá Khomeini, o como se pronuncie, llega a oprimir tanto las libertades del pueblo y a su vez someterlo a restricciones económicas, porque por más petróleo que tengan, hay una buena cantidad de iraníes, según las estadísticas que nunca se conocen exactamente. No hay encuestas libres, no hay democracia. Así es, y menos estadísticas fiables. Pero en todo caso, sí se cuidaron, como bien señalas, en esta oportunidad de objetivos estrictamente militares, subterráneos, túneles, camiones listos, preparados para disparar cuando estuvieran listas las armas nucleares, que calculaban en 3 meses, de ahí el carácter preventivo, todo lo que era la parte de defensa y a su vez posteriormente la parte, digamos, los componentes de ataque iraní, pero en el camino también en los últimos días, perforando, por así decirlo, los extremistas, las capacidades de los extremistas, concretamente en varios lugares que ahorita Hezbollah en el Líbano, Hamas de la Francia en la Franja de la Gaza y de Judea y Samaria, el proxy chiita desde Siria y Houthis, el brazo armado chiita de Yemen. O sea, selectivamente han ido a buscar y a, digamos, disminuir la capacidad operativa de quienes están como guerra proxy, entendiendo por guerra proxy toda aquella guerra que se terceriza
a través de milicias que actúan en otros partidos. Quisiera saber, ¿qué consecuencias prevé usted de este desarrollo entre Irán e Israel sobre el tema palestino, que es un tema grave que viene durando ya bastante tiempo? Porque hay dos hipótesis que se han formulado. La primera es que Israel pueda ver a Hamás desprotegido de su aliado principal, que era Irán, y en consecuencia poder buscar una solución pacífica, que en el mejor de los casos sería la de dos estados adoptada por la ONU hace ya mucho tiempo. Pero hay quienes sostienen lo contrario, que ahora precisamente Israel puede lograr las posturas extremistas, deportar a 2 millones de palestinos, precisamente porque ya no tienen el apoyo iraní. En algún momento y en algunas de las conversaciones que sostuve como canciller, tanto con el secretario Blinken como el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Israel, hace más de un año en ambos casos, pensaban, el israelí lo había sostenido claramente, que tenían que ir hasta las últimas consecuencias. Y en el caso del secretario Blinken, gobierno demócrata, pensaba que en algún momento tenía que parar para iniciar las negociaciones. Dos posiciones distintas. Sin embargo, ayer hemos encontrado en los medios una declaración de Netanyahu, que ha salido fortalecido de una posición debilitada en donde la coalición de su gobierno había perdido la hegemonía. Y cada vez más dependiente de los grupos ortodoxos religiosos. Y cada vez más. Y justamente de ahí la necesidad política, quizás por parte de Netanyahu, de aglutinar dentro de su ciudadanía la figura de un gobierno fuerte que termina golpeando, porque dice ayer que irán hasta las últimas consecuencias, palabras más, palabras menos, en todo lo que sea necesario. Más o menos esos son los términos en los que se ha expresado. Y claro, cuando uno se pone a pensar en todo lo que es necesario, la pregunta tuya, que es muy pertinente, ¿qué cosa es lo necesario? Va a decir, parar con el ataque y devolver, digamos, en el intercambio, los civiles afectados, los territorios ocupados más allá de las propias fronteras. Yo recuerdo que hace unos 15, 20 años se juntaron dos grupos importantes, tanto de Israel como que fueron los consensos de Ginebra, que no representaban a sus gobiernos y llegaron a acuerdos. Pero Israel, claro, ha declarado que las fronteras adquiridas después de haber vencido el año 67 a varios países en simultáneo son fronteras que no van a regresar al status quo previo. Pero, sin embargo, han también, y esto es objetivo, han adelantado y han corrido a muchos palestinos, tanto de Jerusalén como así de otros asentamientos. Cisjordania, para colonizar, ¿no? Así es, para colonizar e inclusive tomando control de medios vitales de subsistencia, el agua, la energía, donde al tener el control, en cierta medida, condicionan... Muchísimas gracias, doctor Javier González Olechea. Gracias por su presencia. Es una situación difícil. No podemos... Pero que al Perú también a la larga puede afectar. De todas maneras, desde el punto de vista económico, como ha dicho, está clarísimo. No sabemos qué impacto va a tener esto sobre el comercio internacional en vista de la importancia de las vías marítimas que están concernidas por Irán y por el Medio Oriente. Gracias por su sintonía. Hagamos votos porque la razón prevalezca y que se hayan soluciones pacíficas que resuelvan problemas muy antiguos. No tienen por qué los civiles pagar las consecuencias de la incapacidad de los dirigentes políticos a hallar soluciones a los problemas territoriales o de seguridad que enfrentan. Gracias por